en esta hora. Que Dios le bendiga grandemente. Nuevamente pues estoy aquí delante de la presencia del Señor, en esta ocasión para traer una nueva enseñanza. Y quiero pues que, si hasta donde les sea posible, pues presten atención a la misma, ya que yo sé que es de grande ayuda y bendición y edificación para sus vidas. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y lo hago con el solo propósito de primeramente honrar a Dios y cumplir con la encomienda, llevar las buenas nuevas de salvación a las personas, a las almas perdidas. Y en esta ocasión, pues, mayormente este mensaje es para la iglesia, para los que le servimos al Señor, por cosas que suceden, que se supone no deben de suceder, y las que deben de suceder, que no están sucediendo. Bendito el nombre de Jesús. Y en esta hora, pues, vamos a dar lectura rápidamente a la palabra del Señor, y es en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor en el poderoso nombre de Jesús: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria en nombre de Jesús. En este pasaje bíblico que acabamos de leer, hemos oído claramente que el Señor nos manda a exhortar, predicar y llevar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Ese es nuestro compromiso. No sé usted, pero voy a hablar de mi parte. El hermano Nicolás, pues yo tomé muy en serio el compromiso de llevar las buenas nuevas de salvación. Y trato de hacer conforme a lo que dijo Jesucristo en San Juan 5:39. Trato en hasta donde se me hace posible poder escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras para que nadie me engañe. Me gustaría que usted entendiera en esta tarde hermosa del Señor que la peor forma que puede vivir el ser humano es engañado. Ya que usted tomó la determinación y tomó el compromiso de servir a Dios, porque Él es nuestro Salvador y que es nuestro deber como personas, como seres humanos que Él nos creó, en agradecimiento servirle por lo que Él es, que Él es Dios. Bendito el nombre de Jesús, y con ese propósito fue que Él nos creó a nosotros para que le sirvamos. Sea bendito el nombre de Jesús. Y quiero decirle el tema en esta tarde, a las palabras que el Señor me permite expresar en este estudio de la palabra del Señor. La verdad nos hace libre. Tema, pues, muy hermoso. La verdad nos hace libre. Pero para ver una verdad, se supone que existe mentira. Y a eso es que yo en esta tarde quiero hablarle, de eso es que yo quiero hablarle en esta tarde. La verdad nos hace libre. Libre del engaño. Libre de la falsedad. Libre de cosas que nos han enseñado, nos han inculcado, nos han hecho tragar cosas y situaciones que verdaderamente la palabra de Dios no nos ordena. Y si no lo ordena la palabra de Dios, pues no necesariamente nosotros tenemos por qué someternos a eso. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y quiero decirle en esta tarde que hay una grande preocupación en mí, y por eso es que me he dedicado y quiero tratar hasta donde Dios se me haga posible y me permita poderle expresar de la palabra del Señor, pero las verdades. A mí no me gusta la mentira, ni andar en la mentira. Bendito el nombre de Jesús, ni ser engañado ni engañar a nadie. Bendito el nombre de Jesús. Errores, quiero hablar también de errores más comunes que cometemos como cristianos. Errores más comunes que cometemos como cristianos, ya de haber conocido al Señor Jesús. Uno de los primeros errores es este: pensar o decir que Dios es un solo Dios, pero que se divide en tres personas distintas y diferentes, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios.
y que los tres forman un solo Dios. Eso es algo que cuando usted lo escucha, se le hace un tanto difícil de poderlo entender. Es muy incómodo para poderlo entender. ¿Y usted sabe por qué? No lo puede entender. Porque no puede existir de esa manera. Esa no es la forma. Usted no puede decir que hay tres dioses que hacen un solo Dios. Eso es y bíblicamente no se puede probar. Eso es la otra parte de la situación. Si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, 1 más 1 más 1 son 3. No hay forma que usted haga uno. Lo que ha pasado y no han podido aclarar en las personas y no han podido entender tal vez a lo que es manifestaciones, se le está ubicando como si fueran personas. Y ahí es que viene el problema. La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis le dice a usted que Dios es uno. Y en Números capítulo 23, versículo 19 nos dice claramente que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, ese mismo texto le da una clave a usted. Dios no es hombre. Dios no es una persona. Cuando usted lee y busca lo que quiere decir el término persona, en el diccionario de la Real Lengua Española dice, individuo de la especie humana, hombre o mujer cuyo nombre se omite. Entonces Dios no es una persona. Y usted no puede ubicarle y ponerle a Dios como una persona porque lo limita a ser un Dios todopoderoso. Porque las personas tenemos limitaciones y Dios no tiene limitaciones. Porque San Juan 4:24 nos dice claramente que Dios es espíritu. Y un espíritu no es una persona. Los espíritus son incorpóreos, no tienen cuerpo. No tienen cuerpo, son espíritus. No tienen carne, no tienen sangre, no tienen hueso, son inmaterial. Pues entonces, con ese texto solamente de San Juan 4:24, esa teoría de decir que Dios es una persona ya se le cayó. Porque Dios es espíritu. ¿Y cómo pasó? Bueno, para poder salvar al ser humano, pues tuvo que hacer manifestaciones. Él se manifestó. Usted no puede llamar persona a una manifestación. Ahora, Él se manifestó en carne. Sí, ahí Él tomó carne. Pero Él es espíritu. Por eso es que usted tiene que entender que Jesús tenía doble naturaleza, la humana y la divina. La divina que fue engendrado por el Espíritu Santo, no fue por contacto de hombre alguno. Y la humana porque nació, como nace todo el mundo, en el vientre de una mujer, que fue María. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos que saber ubicar esas dos situaciones, la humana y la divina. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, para que usted entienda que fue así, nos dice claramente, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, el único Dios que existe, fue manifestado en carne. Sea bendito el nombre de Jesús. Eso es uno de los errores que se ha predicado por cientos de años, como 2000 años o más, predicando eso. Y eso es un error. Usted tiene que entender, y para usted poder entender esto tiene que orar, tiene que escudriñar las escrituras, pedirle al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Si usted cree que yo esté equivocado, usted tiene su derecho de pensar que yo esté equivocado. Pero yo le voy a dar bases bíblicas para que usted entienda que yo no estoy equivocado. Y la Biblia no se equivoca. Bendito el nombre de Jesús. Bases más que suficientes existen para mostrar que es un solo Dios. Que no son tres dioses. No pueden ser tres dioses. Porque ¿para qué? Si con un Dios todopoderoso, ¿para qué dos más? Si con uno basta y sobra. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Busquemos Deuteronomio, capítulo 4, versículo 35 y el 39.
Deuteronomio capítulo 4, versículos 35 y 39. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice la Biblia: a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Clara, sencilla y llanamente. No hay otro fuera de él. ¿Dónde están los otros dos? Y el versículo 39, vamos a leer el 39. Aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Claramente te está diciendo, no hay otro más. Pero vamos a seguir. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Este le llaman el Shamar del pueblo de Israel. Oiga lo que dice. Oiga esto. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y yo le voy a seguir leyendo porque es necesario que usted logre entender esto. ¿Y cuál es la razón por la cual Jehová del Antiguo Testamento, a través de Moisés, que fue el que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, él le ordenó escribir esto? Y mire, y observen ustedes y escuchen lo que dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes y en tu casa y en tus puertas. Bendito el nombre maravilloso del Señor. ¿Por qué tanta insistencia de que usted le enseñara a su hijo? Allá en el pueblo de Israel, los israelitas le enseñaran a sus hijos que Jehová era uno. ¿Cuál era la insistencia de que usted, cuando fuera de camino, cuando viniese a la casa, cuando se sentase a la mesa, cuando fuese a dormir, que se lo escribiera en las manos, se la pusiera como frontales sobre sus ojos, lo escribiera en las paredes, en las puertas, de que Dios es uno? Porque la Biblia, acuérdese que la Biblia dice que Dios lo sabe todo. Aún nuestros pelos de nuestra cabeza, Él sabe cuánto tenemos. Conoce todas las estrellas, los millares y millares de estrellas, cada una por su nombre, porque las creó Él. Pero ¿por qué usted cree que Él enfatiza tanto de que usted le enseñara a su hijo que Dios es uno? ¿Usted sabe por qué? Pues yo le voy a decir en esta hora por si usted no sabe. Porque Dios no quería que su pueblo se mezclara con las creencias de las otras naciones que eran impías, que adoraban a dioses en trinidades. Dios no quería que su pueblo hiciese eso. No existe un judío que crea que Dios son 3 en 1. No existe, porque el pueblo de Israel es un pueblo monoteísta. Monoteísta es que creen en un solo Dios. Politeísta es cuando creen en más de un Dios, como las demás naciones paganas. Ellas creían en Dios en trinidades. Pero Dios no quería que su pueblo se mezclara con esas creencias. Sea bendito el nombre de Jesús. Vamos a leer Deuteronomio 32, 39. Quiero que usted en esta tarde logre entender. Mi intención es que usted logre entenderlo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Vamos a leerle. Ves ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librarse de mi mano. Volví y le repite: no hay dioses conmigo. No hay dioses con él. Un solo Dios. Lo que sucede son manifestaciones. Acuérdense que Dios hizo muchas manifestaciones, de muchas maneras. Pero las 3 principales manifestaciones: como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como el Espíritu Santo en la regeneración de los seres humanos. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a buscar 2 Samuel capítulo 7. Capítulo 7, versículo 22. Para que usted entienda lo que dice aquí. Por tanto,
Tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. No hay dioses fuera de ti. Vuelve y se lo repite. Isaías 44, 6. Vamos ahora del profeta Isaías capítulo 44, versículo 6. Isaías 44, versículos 6 y 8. Vamos a ver lo que dice. El verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Un solo Dios, vuelve y te lo repite. Y el verso 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Vuelve y te lo repite. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a buscar Isaías capítulo 45. 45, 21. Vamos a leer. Oiga lo que dice. Proclamad y hacerlo acercarse. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces. Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y Dios salvador, ninguno otro fuera de mí. No hay otro Dios. Por más que usted lo busque, no hay otro Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Isaías 46, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. Dios, no hay otro Dios. Nada hay semejante a mí. Vamos a leerlo nuevamente. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay nada semejante a Él. Entonces los que predican y enseñan eso, dicen que los tres son iguales. Y que son los mismos. Y la Biblia dice que Él es uno. Y no hay nada semejante a Él. No hay otro como Él, no hay otro. No hay más ninguno. Bendito el nombre de Jesucristo. Isaías 43, versos 10 y 11. Ese Dios de la antigüedad, Jehová del Antiguo Testamento, tomó forma humana. A la forma humana, como hijo, se le llamó hijo. Y es Jesús. Que cuando usted habla de Jesús, está hablando del mismo Dios de la antigüedad. Y se lo voy a probar ahora en este texto. Isaías 43, versículos 10 y 11. Oiga como dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Está hablando Jehová. Y mi siervo que yo escogí, Jesús, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Bendito el nombre de Jesús. Claro como el agua. Dice claramente, mi siervo que yo escogí, Jesús, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Te está diciendo que Jesús, que fue el siervo que él escogió para que viniera a derramar la sangre en la cruz, porque Dios, siendo espíritu, como dice San Juan 4:24, no tenía sangre. Y un espíritu no lo pueden agarrar para guindarlo en un madero, para crucificarlo. Pues él tomó forma de hombre, forma humana. Y en esa forma humana se le llamó Jesús. Sea bendito el nombre de Jesús. Y en Lucas 1:35 dice, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es que el mismo Dios se iba a ser hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, no es otra cosa. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 32, en el Nuevo Testamento ahora, oiga lo que dice. Marcos capítulo 12. Del 29 al 32. Oiga para que usted lo entienda.
Porque la peor forma que puede vivir un ser humano es engañar. Marcos capítulo 12, del 29 al 32, y lee lee así la palabra del Señor. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Un escriba, de los mismos que estaban buscando la forma de encontrar a Jesús en algo para poderlo agarrar y crucificarle, estaba ahí y le dijo: que bien has dicho, que uno es Dios. No son dos, no son tres, es un solo Dios. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 8, verso 6. 1 Corintios capítulo 8 y verso 6. Oiga lo que dice. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Es el apóstol Pablo, el apóstol que Dios escogió para que nos hablara a nosotros, la iglesia gentil. Y él dice que para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. ¿Y dónde están los otros dos? Son manifestaciones. La Biblia dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, hecha visible. Jesucristo es la imagen de ese Dios invisible, se hizo visible en Jesús. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Ese es el primer error que practica la iglesia. Pero ya se lo he probado con 10 versículos bíblicos que me veo en la necesidad de leérselo para que usted logre entenderlo. A mí me gustaría ser mucho más sencillo y más corto, pero lamentablemente para que usted logre entenderlo, tengo que darle las bases bíblicas. Ahora la tarea suya sería preguntarle a su líder, a su pastor, a su líder conciliar, que le muestre un texto donde diga que Dios son tres personas en una. Que se lo muestre. Que diga que Dios es una Trinidad. Que se lo pruebe por la Escritura. Porque no pueden utilizar, la Biblia dice en Corintios, que no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Porque algo que usted lee y lo dejó ahí, y Dios paró en lo que dijo ahí, usted no puede imaginarse que es lo que yo pienso, ¿no? Lo dejó ahí es. Usted no puede imaginar más allá de lo que está escrito. Donde Dios habla, usted habla. Donde Dios calla, usted calla. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire, otro de los errores que se están cometiendo actualmente y que ha traído mucho problema, mucho conflicto, es este otro que le voy a citar ahora. Otro de los errores que cometemos es pensar que alguien que ha estudiado instituto bíblico, porque estudió instituto bíblico y se graduó de un instituto bíblico, ya por eso es pastor. Acuérdese que para usted ser pastor, ministro de Dios, tiene que ser escogido por Dios. Que Dios le haga el llamamiento. Esto no es, el pastorado no se hereda. No estamos como en los tiempos de la ley, donde los levitas, los hijos de Aarón, heredaban el sacerdocio porque así lo estableció Dios en ese momento allá. Pero ahora no es lo mismo. Porque una persona sea pastor y tenga un hijo, no necesariamente ese hijo tiene que ser pastor. Porque el pastorado no es heredatorio. No porque usted estudie teología y se prepare, es que usted va a ser pastor. Porque una credencial no es lo mismo que un llamamiento. Una credencial usted la tiene por un estudio que ha cursado y lo ha atravesado y lo pasó y le dan esa credencial. Pero con una credencial usted no puede echar fuera un demonio.
Con una credencial usted no puede orar por una persona y se sana. Dios lo llama a usted, lo capacita y lo envía al campo, al templo, a la iglesia, donde sea. Y usted, siendo llamado por el Señor, pues tiene el respaldo total y completamente de Dios. Porque si Él lo llamó, Él lo va a respaldar. Gloria al nombre de Jesucristo. Y para que usted vea que esto es así, los ministerios, el que los da es el Señor. No son los hombres, no son los concilios, no son las organizaciones. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y ese es el problema que se está teniendo. Que porque una persona estudió teología y cruzó un curso avanzado, lo pasó, pues ya creemos que tiene un llamamiento. No. Si Dios no lo ha llamado, no lo haga. Porque no es correcto hacerlo de esa manera. Espere el llamamiento de Dios. Si Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Oiga algo que usted vea. Que es el Señor el que llama. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, y él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. El llamamiento lo hace el Señor, no son los concilios. No son los concilios. Bendito el nombre de Jesús. Si no tiene el llamamiento de Dios, Jesucristo eligió 12 hombres. Conforme a Mateo capítulo 10, versículo 1 al 10. Cuando Él comenzó su ministerio, eligió 12 hombres. Los trajo a Él, los capacitó y los llenó de su Espíritu Santo y los envió. Pero Él fue el que los eligió. Dios iba a respaldar a esos hombres porque Él mismo los eligió. Él los llamó. Eso no debe venir cualquiera y meterse. Simón el mago, en un momento dado, viendo las maravillas que hacían los apóstoles, siendo el mago, un hombre perdido, vio que le ponían las manos a las personas y recibían el Espíritu Santo. Y él quiso comprar el don de Dios con dinero. Para él hay que hacer lo mismo. Pero eso no es así. Le dijeron, tu dinero perezca contigo. Que has querido comprar el don de Dios con dinero. Esto no es así. Los ministerios no se heredan. Dios los da. Dios es el que se encarga de eso. Bendito el nombre de Jesucristo. Y en esta tarde quiero hablarle del tercer error que se comete. Mire. Otro error e injusticia que se comete en el llamado pueblo de Dios es que si usted no es fiel diezmador o ofrendador, aunque usted sea más espiritual que el mismo pastor, a usted no le dan participación. Ahora, ¿por qué ellos hacen eso? Yo le voy a mostrar. Mi persona fue parte de esto que voy a hablar ahora. Yo estuve en una iglesia y nunca a mí se me dio la oportunidad de tomar el micrófono ni para decir un amén, ni un aleluya, ni un saludo. ¿Por qué? Porque yo, gloria al Señor Jesucristo, me he dedicado en cuerpo y alma a estudiar la palabra de Dios, a escudriñarla. Porque Jesucristo dijo en San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues yo lo tomé en serio y comencé a escudriñar. Cuando yo comienzo a escudriñar, me percato que los pastores, e incluso tratan a los que no diezman, lo tratan de ladrón, porque que no le están robando y que a Dios. Y le leen a Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, que dice, robará el hombre a Dios en que habéis robado en vuestros diezmos ofrenda, maldito soy con toda maldición. Y dicen que le va a caer maldiciones y todo a uno, por uno no diezmar. Pero tal vez lo que ellos no saben, que el diezmo no era para la iglesia. El diezmo fue un trato único y exclusivamente con la nación de Israel. Escuché en una ocasión un pastor y yo me senté a hablar con él, que él dijo que el diezmo había que darlo porque Abraham le diezmó a Melquisedec
Y eso fue antes de que se diera la ley. Porque Abraham era para el tiempo en el Génesis. Y la ley fue en el Éxodo, en el otro libro. Cuando Moisés. Y porque Abraham le diezmó a Melquisedec, pues entonces, y era ante la ley, por eso es que quedé más. Y me dijo, ese ministro me dijo a mí que no había ley. Y yo dije, usted se equivocó. Y dije, yo quiero que usted busque su escritura, le dije yo a él. Busque la escritura en el libro de Génesis, capítulo 26 y verso 5. Oiga si Abraham tenía ley o no tenía ley. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 26, verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Quiero decirle que desde que el mundo es mundo, las leyes siempre han existido, aunque no fuesen escritas, como a Moisés que se las dieron escritas, los 10 mandamientos y las leyes. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, le dio todo lo necesario para que ellos pudieran vivir cómodamente. Les suplió de todo. Todo lo que ellos necesitaban estaba ahí. Solamente Dios le dijo a Adán y a Eva, de todos los árboles del huerto podrán comer, menos del árbol que está en el medio, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque el día que comiere de él, ciertamente morirá. Es una ley, eso es un mandato, es una ley. No podían comer. Les prohibió eso. Todo lo demás lo podían hacer, excepto eso. Pero como todos ya sabemos, el hombre desobedeció y cayó en el pecado. Y de ahí para acá es que se ha dañado todo. Bendito el nombre de Jesús. Yo quiero leerle a esos ministros que cuando usted tiene un miembro en una iglesia, yo estuve en una iglesia donde a mí nunca me dio la oportunidad. Porque yo entendí que el diezmo no era para nosotros la iglesia. El diezmo fue un trato único y exclusivamente con el pueblo de Israel. Y el diezmo nunca fue dinero. Y existían 4 tipos de diezmo. Los únicos que diezmaban eran los que se dedicaban a la ganadería y a la siembra de los productos. Ellos eran los pescadores, ni los que tenían negocios de venderle viandas, verduras, y nada. Los huérfanos, las viudas, los extranjeros, estaban exentos también de diezmar. Por eso María, la madre de Jesús, y José, Jesús y sus discípulos nunca diezmaron ni colectaron diezmo. Otra cosa también, el diezmo Dios se lo dio a la tribu de los levitas como una heredad. Cuando usted le dan algo como una heredad, nadie que no sea a la persona que le dieron la heredad lo puede tocar. Si alguien lo toca, está violentando la heredad. Y lo que está haciendo es robando, porque ya eso pertenece a otra persona. Si usted, le voy a dar un ejemplo muy claro y sencillo. Si usted tiene 2 hijos y usted tiene un auto de los antiguos, pero los tiene bien bonito, bien, que vale mucho dinero, y usted tiene uno de esos 2 hijos bien atento a usted, cuando usted le necesita cualquier cosa, él está presente. Cuando usted se enferma, lo lleva al médico. Cuando usted necesita cualquier cosa, él está ahí. A la hora que usted se siente mal, se siente que sus días pues se están agotando aquí en la tierra, usted busca un abogado y le pone ese auto para que no haya pelea entre los 2 hermanos por el auto. Lo pone a nombre de cualquiera de ellos, el que mejor se haya portado con usted. Y usted cree que lo merece y se lo deja establecido para él. Si usted hace eso, el único que puede tocar ese auto y agarrarlo es al que usted se lo dio como heredad. El otro hermano no puede tocarlo porque usted se lo dio como heredad. Eso mismo fue lo que hizo Dios con todos los diezmos de las 11 tribus de Israel para con los levitas. Los levitas fue la única tribu que no le tocó heredad cuando repartieron las heredades. Y Dios, como un Dios justo, misericordioso y compasivo, pues Dios quiso hacer justicia y vio que todos los demás tenían terrenos, propiedades, ganados, de todo. Y a las tribus de levitas solamente le tocó hacer el sacrificio por el pecado del pueblo. Usted pecaba, usted llevaba un becerro, un carnero, un macho cabrío, ellos lo sacrificaban, hacían el sacrificio por usted y Dios le cubría su pecado por un año. Bendito el nombre de Jesús. Y como Dios es justo, pues le dio como heredad
todos los diezmos de todas las otras 11 tribus, para que le dieran el alimento y lo sostuvieran, y habían 24,000 levitas que ministraban en el templo en diferentes funciones. Pero las personas que predican a favor de esto lo hacen. Ya yo llegué a la conclusión, al escudriñar las escrituras, tal vez uno que otro lo hace por ignorancia, porque no tiene el conocimiento, otros porque pertenecen a una organización y la organización lo exige. Porque acuérdese que cuando usted es pastor y pertenece a una organización, usted como iglesia que tiene una iglesia madre, tiene que dar el diezmo del diezmo, de todos los diezmos que entran a usted, a la iglesia suya, tiene que dar el diezmo del diezmo a la organización, enviarlo allá, y el diezmo de las ofrendas. Así funciona esto. Pero en una ocasión, el apóstol Pedro y Juan lo agarraron preso en el concilio y le dieron una pela. Y antes de soltarlo, le dijeron encarecidamente que no predicasen ni hablasen más en el nombre de Jesús. Y ellos voltearon hacia atrás y dijeron: juzgad ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que Dios. Y yo me quiero dirigir directamente a todos los líderes, a todos los pastores en esta hermosa tarde. ¿Quién fue el que derramó la sangre por usted en el madero? ¿Fue el líder conciliar? ¿Fue el líder de la organización? ¿O fue Jesucristo? El que derramó la sangre por usted fue Jesucristo. Y usted debe cumplir con Dios, no con el hombre. Pero como ya yo me percaté que muchas veces lo hacen por conveniencia, porque le conviene. Pero quiere decirle que si usted lo hace por conveniencia, porque a usted le conviene, usted tendrá su día de frente al Señor. Porque no se puede hacer. El diezmo era para la nación de Israel. Nosotros ahora, la iglesia que somos nosotros, gentil, lo que nos habla es de ofrenda voluntaria. Conforme Dios te haya prosperado, usted da de la abundancia. De lo que Dios le ha dado a usted, usted lo da, coopera. Porque no podemos poner a Dios como excusa, porque Dios no necesita nada. Ageo capítulo 2, verso 8 dice que todo el oro y la plata es mía. En el Salmo 50 dice, del versículo 7 en adelante, que si él tuviese hambre, a ti no te lo pediría. Todo el oro, toda la plata es mía, todos los animales del campo, todas las bestias, todas las aves de los cielos son mías. Él es el dueño de todo. Dios no necesita nada. Dios es espíritu. Dios no se viste. Dios no usa ropa. Dios no se tiene que bañar. Dios no tiene que usar luz ni agua. Él es espíritu. Lo que se necesita es cooperar en el lugar donde usted se reúne para ayudar a pagar los gastos que hayan, y usted cooperar. Pero usted no se deje engañar más. Escudriñe todos esos textos que le he dado en esta tarde y entienda. No se deje engañar más, por favor. Que Dios es grande y poderoso. Por eso es que en esta hora el tema es: la verdad os hará libre. Sea libre. No se deje esclavizar más. No deje que lo utilicen para beneficio propio. Usted quita el pan a sus hijos para dárselo a otro que tiene quizás más que usted. Y le pone a Dios por el medio, como si usted le está robando a Dios. No lo permita más. En esta tarde, que Dios le bendiga grandemente. Y hasta aquí, pues van a ser mis palabras. Espero que haya sido de grande ayuda y bendición este estudio bíblico para usted. Que Dios le bendiga, hermano.